Buenas noches. Una cordial bienvenida para todos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien. La noche de hoy vamos a tener, por supuesto, una reunión de ministerio, en donde vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y poniendo nuestro corazón en esa oración también, haciendo nuestras peticiones. Fuera de eso, lo vamos a estar alabando, cantando de corazón y con inteligencia. Y fuera de ello, la palabra de Dios nos va a animar, a exhortar y a guiar en cada paso que debemos dar. Los invito a que hoy lo hagamos todo de corazón. Inicialmente viene una canción, después viene un tiempo de oración, donde David y Elmer nos van a guiar. Vamos a cantar la primera canción de todo corazón, deseando agradar a Dios y cantándole con inteligencia. Así que vengan, cantemos, es el título de esta canción. Al Señor, a nuestro Dios Salvador. Entremos hoy en su presencia y cantemos himnos en su honor. Vengan, cantemos al Señor, a nuestro Dios Salvador. Hoy en su presencia y cantemos himnos en su honor, porque el Señor es Dios grande, Rey de reyes, mi Dios, mi único Señor, porque el Señor es Dios grande, Rey de reyes, la honra y la alabanza es para Él. Cantemos al Señor, a nuestro Dios Salvador. Entremos hoy en su presencia y cantemos himnos en su honor, porque el Señor es Dios grande, Rey de reyes, mi Dios, mi único Señor. Señor es Dios grande, Rey de reyes, la honra y la alabanza es para Él. La honra y la alabanza es para Él. La honra y la alabanza es para Él. Ahora vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración, el cual voy a comenzar yo y posteriormente lo hará David Reina. Les pido por favor que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como ministerio, Señor, para alabar tu nombre, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a lo largo de todos estos meses, Señor, tu buena mano ha estado sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra familia, Señor. ¿Cómo no agradecer por lo bueno que has sido para con nosotros, Señor? Y ahora, Padre, queremos pedirte que limpies cada uno de nuestros corazones, Señor. Que cada uno de nuestros corazones sean agradecidos por lo que tú haces. Y, Señor, pedirte que estés quitando todas aquellas cosas que no te agradan de nuestras vidas. Rogarte, Señor, para que inclines tu oído, Señor, y escuches cada una de estas peticiones que a continuación vamos a presentar delante de ti. Padre, bueno, te queremos pedir, Señor, por la vida de Lucenit, rogarte, Señor, para que tú la sigas guardando en medio de lo que está ocurriendo en su salud, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra nos dice, Señor, que
como un solo cuerpo nos dolamos los unos por los otros. Y que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo también se resiente, Padre. Y por eso, Señor, te pedimos por la salud de ella. Te rogamos, Señor, para que tú sigas ahí al control de cada una de esas autorizaciones, Señor, de las citas médicas y aún del procedimiento quirúrgico que le han de desarrollar, Señor. Que seas tú guiando el cuerpo médico para que, Señor, tú estés ahí en control de cada uno de los aspectos de todo esto que tú has permitido en la vida de Lucenit. Te rogamos por ella, Señor, para que su fe no mengue, al igual que en su esposo José y en su hija, Padre amado. También, Señor, te queremos pedir por ese grupo de miembros del ministerio, Señor, que están cursando las 3 elecciones. Rogarte, Señor, para que permanezcan fieles, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de sus corazones, para que ese crecimiento no se detenga, Señor, que es lo que tú demandas que debemos ser, crecer cada día más en la gracia y el conocimiento tuyo. También, Señor, te queremos rogar por las personas que van a tomar el curso de inducción, Señor. Pedirte, Padre, para que tú estés allí tocando sus corazones, Señor, que tú estés trabajando en sus vidas, Señor, que ellos a través de este curso, Señor, ellos puedan entender la salvación como tal y aún, Señor, la confirmen, para que ellos puedan seguir avanzando en el discipulado, en el crecimiento que tú quieres darle, para ser esos instrumentos útiles en tus preciosas manos. Señor, te queremos también rogar porque pronto, Señor, como iglesia y aún como ministerio, nos podamos reunir, Señor, que podamos tener ese tiempo de coinonía, ese tiempo de compañerismo cristiano que tú quieres, Señor, para animarnos, para exhortarnos los unos a los otros, Señor. Y por eso rogamos, Señor, para que pronto podamos regresar al local y poder abrazarnos y poder sentir el calor de ese compañerismo cristiano que tú quieres que tengamos. Señor, también ahora queremos colocar delante de tu trono de gracia, Señor, la vida de nuestro presidente Iván Duque, al igual que la vida de nuestra alcaldesa Claudia López, Señor. Rogarte, Señor, para que tú les guíes. Rogarte, Señor, para que les des equilibrio en cada una de las decisiones que han de tomar en medio de toda esta situación de caos, Señor, que estamos viviendo, Señor. Y que, Padre, aún en medio de estas circunstancias, Señor, tú te glorifiques y muchos puedan llegar a tus pies, muchos puedan ser salvos a través de la predicación de tu evangelio. Y por último, Señor, agradecerte, Padre amado, por la conferencia familiar que se desarrolló en Caracas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta conferencia, Señor, muchos llegaron a tus pies. Y te rogamos, Señor, para que sea un fruto que permanezca. Y un fruto, Señor, que puedas tú usar, Señor, para el avance de tu reino, para que Caracas sea para Cristo y para que Venezuela conozca al Dios real. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, porque te pedimos que tú sigas permitiendo, Señor, que tu reino avance y que este fruto permanezca para ti, Señor. Entregamos, Señor, estas peticiones en tus manos y te oramos a través de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señor, gracias te damos por este momento de oración, gracias porque podemos hablar contigo, porque tú nos escuchas y porque, Señor, podemos poner en tus manos la conferencia misionera. Gracias, Señor, por utilizar la tecnología para que, al menos, Señor, si bien no estamos presencialmente, tengamos la oportunidad de edificarnos y de, Señor, estimularnos aún al amor y a las buenas obras, Señor. Te queremos pedir en esta noche porque tú cumplas tu voluntad a través de la conferencia misionera. Tú, Señor, no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y, Señor, ese sentir, esa voluntad tuya, por favor, haz lo posible, Señor, que lo tengamos, Señor, en esta conferencia, en nuestras vidas, que tengamos eso en nuestras vidas, Señor, y que alinee, Señor, los corazones de todos para que los planes particulares que tú tienes en la vida de cada uno se alineen a tu voluntad, Señor, a través de la conferencia, Señor.
Te pido, Señor, porque tú avives nuestro amor por las misiones, si estamos ocupados en el día a día, si estamos desenfocados o si no tenemos el mismo sentir tuyo, Señor, pues utiliza la conferencia, Señor, para que tú avives ese fuego, Señor, que hay ahí, Padre Celestial, y que, Señor, estemos mucho más enfocados y viviendo día a día por tu voluntad y por llegar hasta lo último de la tierra, Señor, por Colombia para Cristo también, Señor. Y también queremos pedir, Señor, para que tú llames a familias de nuestro ministerio a las misiones, Señor. No hay nada más poderoso que ver una familia que te sirve, una familia que es luz en medio de la oscuridad y cumplimos tu voluntad, Señor. Tú nos dices que la mies es mucha y los obreros pocos y te rogamos, Señor, que tú llames familias enteras a tu mies, Señor, y que sean, por favor, disponiendo sus corazones y ponemos el ministerio en tus manos, Señor, para que de aquí llames familias, Señor. Te pedimos, Señor, también que tú impactes, Señor, con tu palabra nuestras vidas, que tu palabra sea la que nos hable, Señor, no nuestras emociones, no nuestros pensamientos, no nuestros planes, sino solamente tu palabra. Utiliza a las personas que nos enseñen, a los predicadores, Señor, y para que puedan transmitir fielmente el mensaje que tú tienes a cada uno de nuestros corazones, Padre bueno. Te quiero pedir para que nosotros podamos dar la vida por la causa, si bien algunos sean enviados, otros se queden, otros en sus actividades cotidianas, pero todos dando la vida porque tú seas conocido y seas exaltado y seas visto entre las naciones como que tú eres el único Dios y que no hay otro y que a ti es a quien se debe dar gloria, Señor. Permite que la causa avance y que seamos un vehículo también para que la causa avance, Señor. También te queremos pedir para que estés en control de la tecnología, que nos podamos conectar fácilmente, que tú utilices la tecnología para bien, Señor, y que en esto, Señor, podamos también darte gloria con el mejor orden y también a las personas que se les dificulta conectarse, que les den los medios, Señor, y que aparten su tiempo para que lo puedan hacer de manera efectiva y que puedan estar con sus 5 sentidos en la conferencia, Señor. Queremos rogarte también para que podamos sacar los permisos que necesitamos para que nos conectemos a tiempo, que seamos testimonio de trabajo efectivo, también que seamos testimonio de sumisión a nuestros jefes y también, Señor, que tú abras esos espacios sin que vayamos a hacer tropiezo para otros y por supuesto, Señor, que también los que necesitamos también poner orden, prioridades, planeación, pues lo hagamos y que en esto también te reflejemos. También, Señor, permite que con esto, Señor, nosotros te demos la gloria y que estemos presentes 100% en la conferencia, Señor. Te queremos dejar estas peticiones en tus manos, nuestras vidas, nuestro corazón para escuchar tu palabra y por supuesto, Señor, que siempre, Señor, estemos atentos a ella y la busquemos, Padre Celestial. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora les pido que sigamos atentos a nuestra reunión. Recordemos que como hijos de Dios, somos embajadores de Cristo en el mundo y debemos de llevar fruto que permanezca. Por lo tanto, vamos a cantar la siguiente canción, que es Tomad del fruto. Y posteriormente tendremos un testimonio de Héctor, donde él nos comentará cómo el discipulado ha ido cambiando su vida. ¿Qué puedo dar a Cristo, quien por mí en la cruz murió? ¿Cómo le puedo mostrar mi amor a quien la
vamos y tomamos del fruto del país. Proclamemos a Jesucristo, por doquier me lleva a mí. Oh, que puedo dar a Cristo, quien por mí en la cruz murió. ¿Cómo le puedo mostrar mi amor a quien la vida dio? Ahora Cristo te doy mi vida, yo fruto tomaré y al mundo perdido yo iré, el evangelio llevaré. Es el tiempo de las uvas, a Cristo rogaré. La cosecha ya está lista y con él recogeré. Todos vamos y tomamos del fruto del país. Proclamemos a Jesucristo, por doquier me lleva a mí. Por doquier me lleva a mí. Por doquier me lleva a mí. Hola a todos, ¿cómo están? Les presento a mi esposa Jaylee Jacome. Me presento, mi nombre es Héctor Martínez. Y bueno, en el día de hoy queremos compartir con ustedes nuestro testimonio acerca del discipulado. Mi esposa recibió a Cristo en el año 2015 y luego yo un par de años después, en un encuentro de hombres, también recibí a Cristo en mi corazón. Un tiempo después iniciamos el discipulado en la iglesia. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado es un conjunto de enseñanzas bíblicas en la cual las personas que hemos recibido a Cristo aprendemos de la mano de Él cómo vivir nuestra nueva vida cristiana. De esta manera, en el discipulado aprendemos aspectos como, por ejemplo, cómo tener una seguridad en la salvación que Dios nos dio. También en cómo es de importante tener una relación diaria, un encuentro diario con Él. También nos enseñan aspectos como, por ejemplo, la importancia de congregarnos como hermanos en la iglesia, y así una serie de aspectos adicionales muy importantes para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Una de las cosas que más ha impactado mi vida en este proceso del discipulado es ver cómo, a través de afirmar nuestra vida en Jesús y en su palabra, nuestra vida se va transformando, pero también ver cómo Dios nos responde a través de la palabra de Dios. Les puedo contar algunas anécdotas, como por ejemplo en mi vida laboral, donde en algún momento tenía que tomar una decisión sobre un proyecto que no andaba tan bien, y tenía que tomar una decisión sobre si dejar el proyecto en un grupo que lo venía manejando o asignarlo a otro. Era una decisión bastante difícil porque ya quedaba poco tiempo, pero recordé que debo siempre confiar en Dios, en su palabra, y que Él me ayuda a tomar decisiones. Entonces, antes de entrar a esta reunión donde tenía que tomar esa decisión, oré y supliqué a Dios que me ayudara a tomar una decisión correcta. Y bueno, Dios fue grande porque me respondió a través del libro de Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 7. Miren lo que Dios me mostró. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Como se pueden dar cuenta, Dios es grande y me aclaró que tenía que cambiar de grupo el proyecto, y ya se imaginarán ustedes lo que sucedió después. Fue un proyecto que se entregó a tiempo, fue un proyecto en el que la empresa quedó bien y en el que, bueno, la mano de Dios definitivamente estuvo ahí presente. En mi vida personal, alguna vez también hace algunos meses, un día, dejé pasar y olvidé hacer ese día mi devocional, y la verdad no me sentí bien y tenía como esa conciencia ahí
pensando en que tenía que haberlo hecho. Pero bueno, al otro día, cuando de nuevo me acerqué a la palabra de Dios en mi devocional, Dios me contestó algo hermoso y me mostró en la Biblia también un pasaje que les quiero presentar. Está en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, Dios este día me exhortó grandemente en que todos los días debo tener un encuentro con Él, de que no debo olvidar todas las grandes maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y bueno, además de esto, de que debo enseñarle a mi familia, a mis hijas, y que debo establecer la palabra de Dios y su guía siempre en todas las cosas que emprenda en mi vida familiar o en los diferentes aspectos de mi vida también. Bueno, como les ha dicho Héctor, de verdad que ha sido impresionante conocer la fidelidad de nuestro Señor cuando obedecemos su palabra, y es nuestro deseo agradarle a Él en todo momento. A veces hemos tenido tropiezos, pero Dios mismo a través de su palabra nos ha exhortado a continuar en sus caminos. Otro aspecto que podemos resaltar en cuanto al discipulado es que hemos tenido la oportunidad de conocer las diferentes áreas de servicio en la iglesia. Hemos aprendido de la mano de otros hermanos cómo se realizan las tareas ministeriales, por ejemplo en misiones, en evangelismo, y ha sido un gran gozo, una gran alegría para nosotros ver cómo la mano de Dios está presente en el avance de su reino. Por eso hoy en día nuestra decisión es poder servirle a nuestro Señor en el área en que Él nos indique, en el momento en que estemos preparados y en pro de Colombia para Cristo. Bueno, por último queremos darle las gracias a los maestros y a la iglesia por el esfuerzo y por la dedicación y el corazón que le colocan a cada clase con nosotros para que podamos ser edificados y para que podamos crecer como Cristo espera que crezcamos de la mano de Él. Por último quiero compartir una anécdota. Alguna vez también tuve un desánimo y como que hace un tiempo largo de pronto en la inducción estaba con dudas y sentía que todo el proceso de aprender era complicado y que Dios me estaba como pidiendo cosas que no iba a poder hacer. Y ese día en la noche también oré a Dios con súplica, y Dios increíblemente también me entregó en su palabra un pasaje hermoso que les quiero compartir también a todos ustedes. Está en Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Bueno, pues ese día Dios me mostraba que no es difícil y que Dios no nos va a pedir a nosotros imposibles ni nada que podamos, ni nada que no podamos hacer. Entonces, bueno, pues desde ahí fui exhortado directamente por Dios para seguir fiel, para saber que yo podía y que sí se podía avanzar en este proceso y no me arrepiento. Entonces los animo para que tú que estás ahí de pronto iniciando en el discipulado o aquellas personas que también van más adelantadas, sean fieles, permanezcan, no se van a arrepentir. Dios es sublime y de la mano de Él vamos a crecer y también vamos a estar ahí tus hermanos en Cristo, la iglesia y todos para apoyarte en este camino. Bueno, un saludo a todos, bendiciones. Tenemos claro que siempre debemos buscar la dirección de Dios en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, los invito a que cantemos Guíame Dios. Guíame Dios, yo te seguiré. Guíame Dios, yo iré. Me has
de Dios yo iré. Hola ministerio, buenas noches, gracias a Dios por podernos reunir, gracias a Dios por el discipulado, como Héctor y Yayli nos estaban contando acerca de cómo Dios, usando su palabra a través del discipulado, ha transformado sus vidas, y los animo, como Él lo hacía, a seguir fieles a sus clases. Bueno, gracias al Señor porque le podemos cantar, alabarlo, y bueno, estar conectados con Él en ese momento especial de la alabanza. Y gracias a Dios porque podemos orar también, pedirle a Dios por nuestras necesidades y poner delante de Él todas las cosas que se nos vienen como iglesia y como ministerio. Bueno, hay enfermos entre nosotros, algunos miembros del ministerio, familiares. No dejemos de orar. Santiago 4:14 nos desafía a orar. Y dice que la oración de fe levantará al enfermo. Algunos salvos ya por su recuperación, y en algunos otros oremos para que Dios ablande sus corazones y a través de esta circunstancia los salve. Viene también la semana misionera, es en una semana arranca, y la idea es que estén pidiendo los permisos. Es fácil asistir en este momento, está a un clic de distancia, pero como van a ver, algunas cosas están cambiando y van a entenderme cuando ya vean las enseñanzas. Lo más importante que está ocurriendo es que hace una semana las autoridades autorizaron a las iglesias a hacer sus reuniones, obviamente cumpliendo algunos requisitos, pero eso quiere decir que el 27 de octubre tendremos nuestra reunión presencial en la iglesia. Obviamente estamos ultimando detalles, averiguando con la alcaldía cómo va a ser el modus operandi, pero la idea es que ya vamos a tener nuestra reunión presencial. Les voy a estar mandando detalles a través de los encargados de oración. Muy seguramente no vamos a poder asistir todos, entonces vamos a hacer una inscripción, pero vamos a estar, Dios mediante, en nuestra iglesia. Hoy vamos a seguir con la ruta de la rectitud y vamos a hacer un pequeño repaso atendiendo a lo que hemos visto en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11. Hoy vamos a hablar del versículo 12, pero quiero recordarles lo que hemos estado viendo. El contexto es la apostasía, es decir, hombres que se han apartado de la fe y que han usado la fe como un modo de ganancia y que se han desviado del Señor, de su palabra y de la misión. Y dice en 1 Timoteo 6:11, nos habla de un cambio de protagonista, nos habla de la identidad del protagonista y su primer paso es huir del orgullo, de la ignorancia y del delirio. Ahí en este último está el materialismo, ¿sí? Porque habla de usar la fe como fuente de ganancia. No está concentrado en la misión, sino que está concentrado en su propio beneficio. Y hace un mes hablamos del segundo paso, que es moverse. Y sigue, decía Pablo a Timoteo, y voy detrás de cultivar mi carácter a través de 3 atributos que son hacia Dios y 3 atributos que son hacia los hombres. Sí, y entonces los atributos hacia Dios son la justicia, la piedad y la fe. Y estos 3 atributos cultivados predominantemente hacia los hombres son el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, cuando tengo cultivados estos atributos en mi vida, estoy listo para pelear la batalla de la fe, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y la vida es una lucha. Hablaba con un joven profesional recién casado y un muchacho de clase media que lo tuvo todo en su casa estando soltero. Bueno, la mamá lo atendía, almuerzo, comida, y se casa joven y comienza a asumir las responsabilidades de la vida adulta. Y me decía, uy, qué difícil. Hay que luchar en la vida, ¿verdad? Antes los recibos que los papás pagaban, el agua, la luz, el teléfono, el internet, el arriendo, la cuota
ahora Él lo tiene que hacer, Él lo tiene que pagar. Y le ha parecido difícil. Y así es, y así es. La vida no es fácil, la vida realmente es difícil. Y es una lucha. Todo el tiempo estamos luchando por el sustento diario, luchando por la crianza de los hijos, luchando en el trabajo, luchando con nuestras familias. Y así es en la vida cristiana. La vida cristiana es también una lucha, es una batalla permanente. Y hoy vamos a entrar en el detalle, en el siguiente paso, esta ruta de la rectitud, la ruta del hombre de Dios. Recuerden, en contraste con el apóstata, una persona que se ha desviado. Nosotros vamos por el camino recto y este paso es muy importante. Entonces, cultivando estos atributos de nuestro carácter, estamos listos para pelear la batalla de la fe. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo hoy en 1 Timoteo 6:12, ya lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Y peleamos la buena batalla de la fe por hacer 3 cosas que empiezan por R. Renunciar a lo terrenal y a lo temporal. Recordar, por recordar un llamamiento o un llamado, y por respetar un compromiso. Entonces, recuerden esas 3 palabras: renunciar, recordar y respetar. Vamos a Timoteo, vamos a buscarlo en la Biblia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pongan la cinta ahí porque pues obviamente vamos a estar volviendo para que nos demos cuenta que cada uno de los aspectos de la enseñanza salen ahí, de la Biblia, de la palabra del Señor. Y entonces dice, bueno, voy a leer desde el 11 para que tengamos el contexto. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y aquí viene nuestro versículo de hoy. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Señor y Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por el tiempo en que te hemos cantado, Dios mío. Gracias por el testimonio del discipulado, porque eres tú quien lo hace en nuestras vidas, aplicar las verdades a nuestra cotidianidad para que crezcamos, Señor, y maduremos. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti y sabemos que tú nos oyes. Y gracias por tu palabra, particularmente, Señor. Gracias por esta enseñanza de 1 Timoteo. Yo te encomiendo mi vida, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú me uses, Señor, que tu Espíritu Santo enseñe tu palabra a cada uno de nosotros y que hagamos los cambios que debamos hacer, Señor. Desafíanos a vivir para ti, a vivir para lo eterno, por lo que realmente vale la pena, Señor. Recordando que tú nos llamaste a la vida eterna y que solamente ella vale la pena, Señor, y que evaluemos cómo estamos respondiendo a ese llamado. Yo te clamo, Señor. Te encomiendo a los enfermos, Dios, que los cures, que los sanes. Te pido que prepares nuestro corazón para la conferencia misionera, Señor, y para la presencialidad, que ya vayamos alistándonos, viviendo el encontrarnos nuevamente en persona. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Algo que se me pasaba y no quiero volármelo, pasarlo por alto, es que estoy motivándolos a vivir el discipulado ya presencialmente. Bueno, hemos estado acostumbrados a la comodidad, nos estamos ahorrando el tiempo de los desplazamientos, pero los motivo, los animo a que ya se reúnan con sus maestros, las personas que están en las 16 lecciones y, bueno, Dios mediante, de acuerdo con su voluntad y con su plan, y los pastores nos guían en esto, estaremos volviendo a la iglesia para las clases del discipulado. Bien, entonces dice: pelea la buena batalla de la fe. Y entonces estamos hablando de pelear la buena batalla de la fe. Bueno, ¿qué significa pelear? Esforzarse, bueno, como está definido en la Biblia, me refiero, luchar, rogar, batallar, combatir. ¿Y contra qué luchamos en la vida cristiana? Dijimos en la introducción que la vida cristiana es también una lucha. Y luchamos primero contra el pecado. Ahí lo tienen en sus pantallas, el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 4, que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Y parte de la vida cristiana, no todo, es dejar de pecar. Es luchar contra el pecado, porque siempre habrá tentaciones. Pero no es un asunto de pujar, de esforzarnos. No peco, no miro. No, es un asunto de conciencia del pecado, para dejarlo. Y quiero que leamos algunos pasajes. El primero está en Jeremías, capítulo 3. Pongan la cinta ahí en Timoteo. Jeremías capítulo 3, versículo 9. Jeremías 3, 9. Vamos a leer dos pasajes de ahí de Jeremías. Y este es un versículo interesante. Y dice, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, habla de Israel y habla de Judá, y las llama hermanas. Otra vez, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y entonces quiero que miren donde dice que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación. Y es no pesar mi pecado. Estamos tan acostumbrados al pecado. Miren ahí mismo en la misma página, en 2.24. Y esto es fuertísimo. Cuando lo leí en mi devocional, esto me pareció tan fuerte. Desde el 23 voy a leer. ¿Cómo puedes decir? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Escuchen esto, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren, no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Uy, qué comparación tan tremenda. Y no voy a comentarlo, simplemente léelo y que entiendas lo que dice. Entonces, amarrando los dos pasajes, estamos tan acostumbrados al pecado, llegamos a la vida cristiana y consideramos que algunas cosas son leves, son intrascendentes. Pero recuerda, cualquier pecado interrumpe tu comunión con Dios y a veces no juzgamos nuestro pecado, no lo pesamos y ofendemos a Dios. Tenemos que juzgar nuestro pecado y tenemos que pedirle a Dios cada día más conciencia de aquellas cosas que traemos de nuestra vida pasada y a las que estábamos acostumbrados y que no es tan malo. Todo el mundo lo hace. El relativismo es parte de la cultura de este mundo, ahora de la corriente de este mundo, manejada por el diablo. Y entonces todos los pecados empiezan en la mente y nos damos ese permiso para hacer cosas que consideramos, bueno, no es tan grave, ¿verdad? Y recordamos los pecados veniales. Pero mira lo que dice 4.14, ahí mismo, Jeremías. 4.14, hablando de que el pecado empieza en la mente y de las cosas que nos permitimos. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y escuchen, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Los permitimos. Nos damos permiso para ello. Entonces, luchamos contra el pecado. Luchamos contra las huestes del diablo en oración. Y esto es una cosa bien bonita. Vamos a Colosenses 4.12. Colosenses 4.12. Hoy vamos a ver más versículos en la Biblia. Muchas veces se los pongo en la pantalla, pero quiero que miremos. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Entonces, estamos hablando de luchar contra el diablo en oración. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. Es la misma palabra que para luchando. Encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y sabemos que la guerra, la batalla de Dios se hace en oración. Y bueno, Moisés hacía esta oración. Se lo voy a poner ahí en Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Sí, se levantaba el arca, los judíos empezaban, digamos, esta nueva etapa en el Éxodo, y Moisés decía, Señor, espántalos, espanta a tus enemigos. Y esa es la oración que hacemos cuando alguien va a ir a las misiones, cuando vamos a
predicarle el evangelio a algún familiar, a algún amigo, oramos antes. Cuando van a empezar, bueno, les estoy contando en este momento para que se enteren que hay 2 grupos de estudio en el Perú en este momento. Uno está en la inducción y otro están iniciando el estudio de los 4 estudios de la Biblia. Entonces, oramos para que, ahí está Edgar Toquica enseñándoles con Juan Carlos Vázquez, oramos para que no haya problemas, para que el diablo se quite. Y estamos orando es por la extensión del reino de Dios. Y lo hacemos en oración. Luchamos contra el diablo en oración. Pero luchamos contra el diablo también por las almas de los hombres. Ahí mismo en Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, salvos, ¿no? Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y en Judas se habla de a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y es lo que hacemos. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, de su evangelio de salvación, de su amor, estamos salvando gente. Las estamos quitando del infierno. Ya estaban allá. Los estamos sacando de allá. Y luchamos contra el diablo porque Él los quiere llevar al infierno. Él no quiere que nadie se salve. Dios quiere que todo el mundo se salve. Y lo hacemos a través de la predicación del evangelio. Voy a detallar esto en unos minutos. Pero volvamos a Timoteo. Porque dice pelea, ya lo vimos, la buena batalla de la fe. Entonces, es una buena batalla. ¿Significa que hay una mala? Bueno, realmente 2. La primera mala es cuando luchas por las metas del mundo. Y eso nunca te va a satisfacer. Nunca te va a saciar. Miren lo que dice Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces hay una mala batalla. Es aquella en la que luchamos por nuestras metas personales, por lo material, y eso no sacia. Mira, eso nunca te va a llenar. Y la otra mala batalla es la que hacemos en la vida cristiana, en la carne, eso nunca nos va a llevar a nada, solamente va a traer vacío y frustración y no vamos a alcanzar la meta de luchar adecuadamente por la fe. Pero entonces es una batalla por la fe, porque dice pelea la buena batalla de la fe, es una batalla por el evangelio, por el avance del reino de Dios. Implica una oposición, es decir, un opositor, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hay una oposición y el responsable de esa oposición es nuestro opositor, nuestro enemigo, el diablo, y siempre habrá batalla por la predicación del evangelio de Dios. Y bueno, está clarísimo en ese pasaje, y por la extensión, ¿sí? La difusión del reino de Dios. Es una batalla por las almas de los hombres, primero por su salvación. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Vamos a leer 2 pasajes ahí en Hechos, todo cerca. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Entonces estamos hablando de que es una batalla por la salvación de los hombres. Primero, Hechos 13, 6 al 8. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Y escuchen esto, procurando apartar de la fe al procónsul. Bueno, cuando la Biblia habla de la fe, habla del camino de Dios, habla del evangelio. Y entonces ahí está este hombre, dice que era un varón prudente, un tipo equilibrado, y llama a Bernabé y a Saulo para oír el evangelio. Pero este tipo, un agente del diablo, lo quiere apartar. Entonces estamos luchando, siempre habrá esa guerra.
Entonces, primero por la salvación y segundo por el crecimiento. Y vamos a Gálatas. Les dije que eran en Hechos los dos pasajes. Creo que es más adelante. Gálatas. Y este versículo me encanta porque tiene una aplicación física, histórica, y tiene una aplicación espiritual. Aquí está hablando de la vida espiritual, pero los que tienen hijos y aún sobrinos y ven la lucha de sus padres van a entender muy bien de qué se trata esto. Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que el discipulado y el crecimiento espiritual de los hermanos es una lucha. Es una lucha. Bueno, puedo pensar en algunos de ustedes que ahora están juiciosos en el discipulado, pero que han arrancado una y otra vez y han tenido grandes dificultades matrimoniales con los hijos por no aplicar los principios de Dios. Y no les estoy echando vaina. Así funciona a veces. Hay gente que crece y van para arriba de una, pero a otros se nos dificulta más. Yo estuve ahí también. Y uno sufre. Uno sufre con estos discípulos que como que no la cogen, no la agarran, hasta que finalmente ¡shum!, se enganchan, se enchufan y llegan a cumplir los objetivos. Pero es difícil, luchamos por el crecimiento de los hermanos. Y por último, no es por tus metas, no es por tus cositas, no es por tus proyectos. Vamos a Jeremías, nuevamente, capítulo 1, versículo 19. Y bueno, probablemente ya sepas o estés sospechando que estoy en Jeremías en mi devocional. Bueno, y Dios hablándome y cosas relacionadas con este mensaje. Jeremías 1, 19. Y bueno, y ya van a entender, de pronto van a decir: oye, ¿esto qué significa, Rafa? Dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y a veces cogemos la Biblia y la usamos para nosotros. Entonces yo leo este versículo y digo: es que Dios me va a ayudar con mi jefe que me la está montando y Dios le va a demostrar que yo tengo la razón. O con mi hermano que estoy peleando con él. No. Si tú lees el capítulo 1 de Jeremías, te vas a dar cuenta que el contexto es la exposición de la Biblia, la predicación de su mensaje. Entonces esto no tiene que ver con tus proyectos, con tu título, con tu trabajo, con tus problemas. No. Tiene que ver con Dios, con la exposición de su palabra, con su misión. Muy bien, volvamos a Timoteo. Entonces dice: pelea la buena batalla de la fe. Y entonces, ¿cómo peleamos esa batalla? Dice: echa mano de la vida eterna. ¿Sí? Entonces hablamos de renunciar a lo terrenal, a lo temporal, a la cual asimismo fuiste llamado. Hablamos de recordar un llamamiento. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, estamos hablando de respetar un compromiso. Es la respuesta a un llamamiento. Hablemos de renunciar a lo terrenal. Entonces, peleamos la buena batalla de la fe por renunciar a lo terrenal. Es decir, estamos hablando de vivir para lo eterno. Porque dice: echa mano de la vida eterna. Hey, Timothy, ¿cómo vas a pelear? Echando mano de la vida eterna. Y no es la salvación. Porque no es el contexto, ¿verdad? Es clarísimo que el contexto es la apostasía, una ruta de la desviación y ahorita una ruta de la rectitud, la ruta del hombre de Dios. Es decir, estamos hablando de vivir como siervo de Dios. Y este echar mano de la vida eterna es posterior a la salvación. ¿Sí? El apóstata echa mano de las ganancias. Y el hombre de Dios, nosotros echamos mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:5, para que recordemos. Dice: disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Está estableciendo un contraste con este pasaje. Y Moisés es un gran ejemplo de renunciar a lo terrenal y de concentrarse en la vida eterna. Ahí cerquita, Hebreos 11. Hebreos 11, un pasaje muy diciente. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande,
escuchen, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna. Bueno, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo renuncio a lo material, a lo temporal, para vivir para lo eterno? Vamos a hacerlo práctico, pues enfocándome en lo eterno. ¿Qué es eterno en esta vida? Dios mismo, su palabra, las almas de los hombres. Entonces, enfocándome en conocer a Dios. Juan 17:3. Juan 17:3. Esto es lo primero, siempre es lo primero, conocer a Dios. Y ya van a entender cuando leamos el pasaje. Juan capítulo 17, versículo 3. Es famoso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿sí? ¿Cómo me concentro en el eterno? ¿Cómo vivo para el eterno? ¿Cómo renuncio a lo temporal? Enfocándome, concentrándome en conocer a Dios, pero también concentrándome en lo que trasciende, porque estamos hablando de renunciar a lo temporal, a lo terrenal. Ahí mismo, Juan 6, 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Muy cerca. Dice, bueno, chéverísimo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, y hablábamos de no es por mis cositas, no es por mis metas, porque eso se va a quemar, eso no va a permanecer, eso no va a trascender, pero la comida que Dios me da sí va a trascender. Su evangelio, cambios en mi vida, almas salvas, siervos formados, a eso me refiero al fruto, eso va a quedar para la eternidad. Por enfocarme en una evaluación también. Sí, estamos hablando del tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 10, también conocido, lo estudiamos en el discipulado, pero quiero que lo leas. Romanos 14, 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿tú piensas en esta evaluación? Ahora, si fuese hoy, ¿cómo te iría? ¿Cómo te iría? La lección 16 de las 16 nos enseña y nos anima a enfocarnos en lo eterno. Porque lo demás, mira, realmente no vale la pena. Sí, un carro nuevo, nuevo trabajo, un ascenso, un aumento de sueldo, eso pues obviamente te va a alegrar, un televisor nuevo. Sí, pero va a ser una alegría fugaz, y no te va a llenar, que es lo que decíamos en Jeremías, no te va a saciar. Muy bien, entonces, sí, ¿cómo la peleamos? Por renunciar a lo terrenal, por vivir para lo eterno, enfocándome en lo eterno e ignorando lo terrenal. ¿Qué hay en este mundo? Bueno, primero, el pecado, debemos renunciar a él. Tito capítulo 2, ahí cerquita, si tienes la cinta en Timoteo, vas a llegar muy pronto. Tito 2, 11 al 13. Ignorando lo terrenal. Y lo primero que hay en este mundo, en este terreno, es el pecado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y miren la relación que hay entre renunciar a lo terrenal y vivir para lo eterno. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese día, cuando Él venga por primera vez. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Entonces, ignoro el pecado, me desprendo de él para mirar a Jesús y su venida. Lo material, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Ya pronto vamos a llegar ahí. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, hablándole a los ricos. Dice, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos. Y escuchen, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Lehman Brothers duró como 120 años y en el 2007 se acabó en un día. Un banco grandísimo.
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y escuchen esto, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Haceos tesoros en el cielo. De eso se trata. ¿Sí? Ignorando lo material. Bueno, ¿pero qué significa eso? Bueno, Rafa, pero no hay que trabajar. Pues claro, hombre. Claro que sí. Pero tienes que confiar en Dios. No es Coca-Cola, como decíamos hace un mes, la que te da el trabajo. Mira, es Dios. Y a través del trabajo Dios te provee lo material, pero también lo temporal, según de Timoteo 2:4, ahí mismo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Títulos, reconocimiento, prestigio, mira, eso pasa, el mundo pasa y sus deseos, dice en Primera de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Entonces, peleamos la buena batalla de la fe por renunciar a lo terrenal, para vivir para lo eterno, pero también por recordar un llamado. Estamos ahí en Timoteo. 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Llamado. Es un llamado a la vida eterna. Hey, Timothy, fuiste llamado a la vida eterna, no para vivir para este mundo. Es posterior a la salvación. O sea, esto no es un llamado para que yo me salve. Miren, 2 Timoteo ahí mismo, 2 Timoteo 1, del 7 al 9. Aquí quiero comprobarles bíblicamente que no le está hablando Pablo de su salvación a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y escuchen, quien nos salvó y llamó, diferente, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es clarísimo que el contexto es la predicación del Evangelio. Y pues Timoteo, en un momento de debilidad, le estaba dando pena hablar de Jesucristo y aún de Pablo, como dice allí. Sí, de pronto, sí, ya escondía que él era discípulo del tipo que estaba preso por traición a los judíos y al imperio romano. Y Pablo lo anima. Pero lo que quiero que vean es que en el versículo 9, nos salvó y llamó. Entonces esto es un llamamiento a estar en las cosas eternas, la obra del ministerio. Es un llamado a la obra de Dios. Hechos capítulo 13. Aquí vienen los dos pasajes en Hechos que les había mencionado y que ahorita me había confundido. Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Este llamamiento del que le está hablando Pablo no es un llamamiento a la salvación, sino al ministerio. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La obra a que los he llamado. Entonces es un llamado a la obra de Dios, es el trabajo del ministerio. Ahora, es un llamado a la vida eterna. El trabajo en el ministerio trasciende, es eterno. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien y él se salva, eso es para siempre. ¿Sí? Cuando tú formas a alguien, le enseñas la Biblia, eso es para siempre. Es eterno. Es eterno. ¿Sí? Es un llamado a predicar el evangelio también. Hechos 16:10. Hechos 16:10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Bueno, y este es un momento histórico en el cristianismo. El evangelio llega a Europa y bueno, y de ahí al mundo entero, ¿sí? Y quiero que miremos aquí en la pantalla este pasaje de Gálatas que es impresionante. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, escuchen, me llamó por su gracia,
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1, del 15 al 16. Entonces, Timoteo fue llamado a la obra de Dios, a vivir para lo eterno. Y cada uno de nosotros ha sido llamado para renunciar a lo terrenal, a lo temporal, para consagrar nuestras vidas a Dios y obedecer a su palabra. Entregarnos a Dios, obedecer a su palabra y entregarnos por la salvación de las almas de los hombres eterno y por la formación de almas eternas, para que hagan lo mismo, para que ganen almas y para que formen gente. ¿Sí? Y esto, bueno, este cuento me lo han oído 1000 veces. Así ha ocurrido desde esta época de los hechos. Y la palabra de Dios llegó a nosotros. Y esta es tu misión, esta es mi misión. Hablar de Jesucristo, predicarlo, formar personas para que formen gente, para que hablen y para que formen gente y para que ellos que han recibido la palabra hablen y formen gente hasta que el Señor venga. Esta es nuestra misión. Hemos sido llamados a vivir para lo eterno. 1 Pedro 2:9. Hemos sido llamados a vivir para lo eterno. No hemos sido llamados para vivir este mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sí, para 3 cosas eternas: Dios, su palabra, las almas de los hombres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo ese llamado? Vamos a contestar esa pregunta de una. El siguiente punto lo va a aclarar. Sí, entonces puedo avanzar en la ruta de la rectitud huyendo de ciertos pecados, ¿sí? El orgullo, la ignorancia, el materialismo, por seguir ciertos atributos de mi carácter, unos hacia Dios, otros hacia los hombres, y ahí entonces estoy equipado para pelear la buena batalla de la fe. Pero lo hago por respetar un compromiso como último punto, ¿sí? Entonces, primero, recuerden, por renunciar a lo terrenal y temporal, por recordar un llamado que Dios me hizo y por respetar un compromiso. Porque dice, bueno, vamos a Timoteo, en la cintica, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y profesión es declaración, confesión, promesa, reconocimiento en la Biblia, ¿no? Y entendemos por las palabras de Pablo que entre Hechos 14 y 16, bueno, les hago un resumen. Pablo llega a Listra en su primer viaje misionero. Ahí casi lo matan. Pero él después vuelve para confirmar los ánimos de los discípulos. Y una vez más regresa en Hechos 16. Ahí se encuentra con Timoteo. Eso no fue enseguida que Timoteo fue formado como un gran discípulo. Su mamá y su abuela lo habían formado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, o sea, como un buen judío. Pero después ellas aceptan a Cristo, este hombre acepta al Señor Jesucristo, y en algún momento, por lo que dice allí, él dice, Dios me llamó para servirle, y él lo hace público, ¿verdad? Porque habla de una profesión. Entonces no está hablando de la profesión de fe. Bueno, vamos a hablar de eso. Hacemos muchas profesiones, muchas declaraciones en nuestra vida cristiana. La salvación, ¿verdad? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca. En el bautismo también hacemos una profesión, una declaración. Voy a seguir a Cristo y me voy a bautizar porque quiero cambiar. Hechos 2:41 dice que los que creyeron a su palabra fueron bautizados. Esto era público. Y también en el discipulado hacemos una declaración. Mira, oye Rafa, ¿sabes qué? Voy a seguir a Cristo. Quiero discipularme. Inscríbeme ahí en la inducción o en las 13 lecciones. Pero finalmente hacemos una profesión de consagración y de sacrificio. Hechos 20. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24. Y decimos, quiero vivir para Dios. Quiero dejar este mundo y consagrarme a Él, a Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está diciendo, mira, no me importa nada. Quiero vivir para el Señor. Consagración y sacrificio. Entonces esta profesión de Timoteo es una profesión, una declaración de consagración, de servicio a Dios. Y entonces vamos a Timoteo, porque nos detalla esa profesión. ¿Sí? Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esta combinación de palabras, buena profesión, aparece solo una vez más en la Biblia. Ahí mismo, 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, Jesús era salvo, que creen ustedes, entonces no está hablando de una profesión de fe. Vamos a Juan 18, vamos a entender qué es esto de la buena profesión. Juan 18, ¿sí? Chévere entender la Biblia con la misma Biblia. Juan 18, en esta entrevista de Poncio Pilato a Jesús, el Señor. 18, 33 al 37. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Él está diciendo sí es rey, ¿verdad? Los otros evangelios nos dan el detalle que Jesús le dice, tú lo has dicho, o sea, yo sí soy rey. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y escuchen, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces hay tres elementos en esta buena profesión de Jesús. Primero es identidad, ¿sí? Yo soy el rey, yo soy el Hijo de Dios. Reino, ¿sí? Él habla de que Él es un rey y de que Él tiene un reino que no es de este mundo. Y habla de una misión, dar testimonio a la verdad. Esta es la buena profesión. Esta fue la buena profesión que Timoteo hizo delante de muchos testigos. Yo soy un siervo de Dios, hay un reino y voy a pelear con Él, dando testimonio a la verdad. Y bueno, la Biblia no nos menciona el momento en que ocurrió, pero a través de este pasaje es clarísimo qué pasó. Tú tienes un llamado para vivir para Dios. Dios te está llamando a vivir para Él, renunciando a lo terrenal y a lo temporal, abandonando los tesoros de los egipcios, como dice Hebreos 11, del 24 al 26, y que leímos hace un minuto. Tienes que abandonar el mundo y sus premios. Y este llamado no es para Rudy, no es para Ricardo, no es para los pastores, es para todos, para ti, para mí. Ahora, si estás en la inducción o en las 13, Dios no te va a pedir esta consagración, que te vayas de misionero a Afganistán, pero Él sí te va a pedir que tú seas fiel, que leas la Biblia en las mañanas, que seas fiel en tus clases de la inducción, de las 13 lecciones. Eso va a ser la consagración para ti, vivir para Dios y obedecer lo que Él te muestre en su palabra. Pero si has recibido más, y en esta iglesia siempre recibimos más. Rudy dice que alguien de las 16 lecciones, por ejemplo, ha recibido mucho más que la mayoría de los pastores en el mundo. Y le creo. Es cierto, es cierto. La pregunta es si eso se está trasladando a mi vida cotidiana, si eso se está evidenciando en cambios en mi vida y en este deseo de vivir para el Señor. Dios te llama a vivir para lo eterno. La pregunta es cómo estás respondiendo a ese llamado. Y esto es fácil de evaluar. Eso es fácil de evaluar. Mira tu horario. Mira tu agenda de la semana. Y mira cómo están distribuidas tu atención, tu tiempo y tus prioridades. ¿Cuáles son tus metas? Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué dirías?
estaría relacionado con el Señor, su reino y su misión. ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿Revisas los correos del trabajo o miras las redes sociales a ver quién te ha escrito y cuántos likes tienes? Ahora, sí, bueno, ¿cuáles son tus metas? Un título, no tiene nada malo estudiar, ojalá que lo hagas por darle un mejor nivel de vida a tu familia. Si no has ido al colegio, estudiar en el colegio, en la universidad. En este tiempo, pues obviamente tendrás que hacer un sacrificio, un posgrado, no tiene nada de malo. Pero es lo que Dios quiere para ti en este momento de tu vida. Lo material, ¿sí? Si yo te preguntara, si tú tienes un listado de tus familiares, papá, mamá, hermanos, hijos, primos, tíos, ¿a cuántos les has hablado y cuántos te faltan? ¿Y qué estás haciendo para llegar a ellos? Esto es pensar en lo eterno. ¿Cuántas veces has iniciado el discipulado? ¿Y cuántas veces has dicho, ahora sí, a la quinta es la vencida? Ahora sí, y te has quedado en el camino hipnotizado por el mundo, por sus metas. Tal vez tengas un llamado a las misiones y te estás haciendo el loco. Te estás tomando el pelo del pelo a ti mismo. A Dios, nunca. Nunca lo vas a engañar. Esto es lo que Dios quiere para ti y es lo mejor. Y lo irás entendiendo en la medida en que crezcas. Dios no va a forzar las circunstancias, ni te va a forzar a ti. Vas a sufrir un proceso natural. Pero pilas, al final la decisión de vivir para Dios o no será tuya. Tú tendrás que tomar la decisión. Dios te va a dar el crecimiento, pero tú tendrás que tomar la decisión, vivir para Dios o no. Bueno, rematando o redondeando, estamos en la ruta de la rectitud. Estamos hablando de huir de pecados específicos que tienen que ver con la apostasía, el orgullo, la ignorancia, el materialismo, de cultivar el carácter hacia Dios, fortaleciendo mi relación con Él y fijándome en las almas de los hombres. Esto me equipa para pelear la buena batalla de la fe. ¿La estás peleando? ¿Tú la estás peleando? ¿Cómo te está yendo en tu lucha contra el pecado? ¿La estás perdiendo o la estás ganando? ¿Te estás permitiendo esos pensamientos como leímos en Jeremías? ¿Te estás dando permisos en tu mente? Porque la pelea siempre va a ser ahí, en la cabeza, en la mente. Es ahí donde el diablo nos ataca. ¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo? ¿En lo que no sacia? ¿O realmente te estás enfocando en lo eterno? Y en este momento hablo a ti, hombre. ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Y tú sabes para dónde estás llevando a tu familia? No hay nada que frustre más a una mujer, y bueno, y voy a usar este término que es tan fuerte, pero que está en la Biblia, que un hombre pusilánime, un tipo que no sabe para dónde va. Para Dios, hombre, ¿los estás llevando? ¿Tienes tú esa visión y los estás conduciendo a vivir para lo eterno, renunciando a lo material, dándoles tu ejemplo? Y bueno, esto es increíble. Dios te está llamando. Tal vez solo a que seas fiel en tu devocional, a tu discipulado, pero tal vez algo más alto, a una mayor responsabilidad. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? Medita en la distribución de tu tiempo, de tus esfuerzos, de tu atención, de tus prioridades. Y puedes llegar a conclusiones muy fácilmente y haz los ajustes a los que Dios te guíe. Él te va a ayudar y Él te va a guiar. Dios quiere llenar tu vida. Y si no tienes una relación personal con Dios, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Con tus logros? Bueno, te lo pregunto honestamente, de corazón. Bueno, y hasta de pronto sí, pero sabes que hay un vacío en tu corazón. Es el vacío del pecado. Estás separado de Dios y tu conciencia te acusa de las cosas malas que piensas, dices y haces con tu conducta. Esto es una evidencia de una naturaleza pecaminosa que hay en tu vida. Esto se llama el pecado y te aparta de Dios, te separa de Él. Y esto se llama la muerte espiritual. Si tú mueres en esta condición, vas para un sitio que se llama el infierno, donde Dios no está y vas a estar eternamente separado de Él. Pero mira qué lindo, por amor y voluntariamente Jesús vino a esta tierra y murió por ti y pagó. Pagó lo que tú tenías que pagar para que tú, poniendo tu fe en Él,
creyendo en Él y aceptándolo por la fe, tú te salves. Te salves de estar en un sitio donde Dios no está por la eternidad. Y este creer te involucra, porque involucra tu arrepentimiento, ¿verdad? Que aceptes que eres pecador, que lo reconozcas ante Dios, que aceptes lo que Jesús hizo por ti. Y en una oración, arrodillado ahí en la intimidad de tu cuarto, tú le digas: Jesús, soy pecador, perdóname y sálvame. Sé que tú moriste por mí para pagar por mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Transfórmame, acompáñame de aquí en adelante. Puedes hacer esta sencilla oración en la intimidad de tu cuarto, de tu casa, o puedes hablar con la persona que te dio este enlace para que ella te guíe. Si lo quieres hacer hoy o lo quieres hacer después o pensarlo por lo menos, yo te desafío. No lo eches en saco roto. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias por esta noche, por el tiempo que nos has dado para alimentarnos de tu palabra, Señor. Gracias por los desafíos que nos impones. Gracias porque son cumplibles, Señor, son viables. Gracias, Señor, porque en este mundo no hay nada. Y lo que realmente vale la pena es vivir para ti. Yo te encomiendo a mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros, a mis hermanos y mi propia vida, esté renunciando a lo terrenal y lo temporal, recordando que tú nos llamaste a vivir para ti, que respondamos a ese llamado, Señor, respetando ese compromiso que hicimos un día de decirte: Señor, te voy a seguir por donde quiera que tú vayas y a donde me lleves, así sea un sitio, como le dijiste a Pedro, a donde no queramos ir. Te doy las gracias, Señor, te entrego el resto de esta noche, nuestras vidas y la aplicación de tu palabra en ellas. En Cristo, amén.